Bien, continuamos. Módulo 2. Preguntas tipo propósito. En el módulo 1 realizamos, recuerdan, preguntas tipo retroalimentación, que son una de las que más viene. También el tipo propósito serían preguntas también una de las que más vienen. Vamos a recordar un poquito lo que es propósito de aprendizaje según la resolución viceministerial número 094 del 2020, pues propósito se refiere a aquello explícitamente lo que se quiere lograr o fomentar a partir de una experiencia de aprendizaje planificada por los docentes o mediadores. Se relaciona tanto con la situación a enfrentar como con las competencias a desarrollar de manera explícita. Vamos a ver la primera pregunta que nos propone acerca de sobre propósito. Nos dice, un docente tiene como propósito iniciar la construcción de la noción de simetría axial. Es importante tener en cuenta que vamos a empezar la construcción de recién de la noción que tiene el estudiante sobre este tema de simetría axial. Dice, ¿cuál de las siguientes actividades es más pertinente para promover el logro de su propósito? Entonces se proponen acá tres actividades para dicho logro. Tenemos la primera, entregarles el dibujo de un polígono con su respectivo polígono simétrico respecto de un centro de simetría. Luego pedirles que comparen la forma y posición de estas figuras. Después solicitarles que describan las características del polígono simétrico respecto del polígono original y el centro de simetría. Como ustedes pueden leer, tenemos estas tres alternativas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos a analizar la A, la B y la C. La B, mencionarles que si en un polígono se le transforma mediante la simetría central, resulta otro polígono. Aquí descartamos la B, ¿ya? Porque dice mencionarles aquí que si el polígono se le transforma mediante la simetría, resulta otro polígono congruente al primero. Luego comentarles que el centro de simetría es equidistante a los correspondientes vértices de ambos polígonos. Después mostrarles otro polígono y solicitarles que determinen el polígono simétrico respecto de un punto dado. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí en la alternativa B, el docente es el centro, él está haciendo todo. Primero les menciona, luego los comenta y no deja nada que haga el estudiante, ¿no? Entonces se descarta, porque estas preguntas el ministerio siempre, el papel protagónico lo tiene que tener el estudiante. Luego la B dice, solicitarles que dibujen en un plano cartesiano un triángulo con las respectivas coordenadas de sus vértices, ¿ya? Luego pedirles que determinen los opuestos de las coordenadas de los vértices, que las ubiquen en el mismo plano y que las unas mediante segmentos para construir una figura simétrica del triángulo. Después explicarle las características de la figura obtenida. Esta actividad de la C podría realizarse, pero ya no sería noción, porque aquí los estudiantes ya tienen esa noción, ¿no? Sería una actividad posterior, ¿no? Pero aquí cuando dice después explicarles, no, lo que se busca es que el estudiante se dé cuenta y él mismo diga las características que tiene esa figura. Entonces la respuesta correcta es la A. Aquí el docente les entrega ese dibujo, ese polígono, y luego les pide que comparen, ¿no? La forma y posición de estas figuras. Después los chicos, los estudiantes tienen que describir las características. A partir de esa comparación que van a hacer, ellos mismos deben darse cuenta y describan las características de ese polígono en el centro de simetría. Y ahí ya están construyendo la noción, ya se van a dar cuenta por qué es una simetría central, ¿no? Diciendo sus características. Bien, pregunta 2. Una docente propone las siguientes actividades a los estudiantes. Acá tenemos tres actividades. Esas tres actividades luego nos dicen cuál de las siguientes alternativas expresa el principal propósito. ¿No ven? Son preguntas tipo propósito que nos vienen en las evaluaciones de ascenso docente. Entonces, tres actividades y vamos a ver cuál es el propósito. Primero dice, observen a su alrededor objetos que tengan forma de cilindro o forma de esfera. Ya los estudiantes observan y digan sus características, ¿ya? Representan gráficamente en una hoja una esfera inscrita en un cilindro. Luego respondan, al comparar el radio de la esfera y el radio de las bases del cilindro, ¿estas medidas son iguales o una de ellas es mayor que la otra? ¿Por qué? Exprese el volumen de la esfera y del cilindro en función del radio.
Luego dividan ambos volúmenes y finalmente planteen conclusiones con respecto a estos volúmenes. Son 3 actividades. ¿Cuál va a ser el propósito? Analicemos cada una de las alternativas. Alternativa A, calcular volumen de una esfera y un cilindro cuando la esfera esté inscrita en el cilindro. No, no puede ser este el propósito, ¿no? Establecer relaciones entre los volúmenes de la esfera y el cilindro cuando la esfera está inscrita en el cilindro. Representar gráficamente una esfera inscrita en un cilindro de modo que se evidencie que son figuras que tienen volumen. No. La alternativa correcta en este caso es la B. Al hacer estas dos, al hacer esta actividad, el docente busca precisamente eso, que el estudiante se dé cuenta, ¿no? Que establezca esa relación que entre el volumen de la esfera y el cilindro cuando la esfera está inscrita en el cilindro, ¿no? Eso es lo que se espera el docente realizando esas actividades, ¿no? Y lo va a establecer esta relación, por ejemplo, cuando encuentre el volumen de la esfera en función del radio. Se va a dar cuenta y el estudiante. Pregunta 3, tipo propósito. En una sesión de aprendizaje, un docente propone a los estudiantes la siguiente actividad. Igual que la pregunta anterior, hay preguntas donde se propone la actividad que realizan y preguntan que cuál es el principal propósito de la actividad, ¿no? Aquí hay 3. Ubicar aproximadamente la recta del número 5 entre dos números enteros consecutivos. Luego la recta numérica desde 0, trazar un segmento horizontal y en su extremo trazar uno vertical, de modo que sean los lados de un rectángulo cuya diagonal también trazada desde 0 mida 5. Finalmente, con ayuda del compás y del segmento diagonal, ubicar con exactitud el número 5 en la recta numérica. Quizá muchos de nosotros, docentes de matemáticas, hemos hecho esta actividad, ¿no? Y ya sabemos la respuesta. Esta actividad se realiza, dice, ¿cuál es el propósito principal? Que los estudiantes efectúen operaciones, nada, no estamos hablando acá de nada de operaciones de números irracionales. Que los estudiantes representen gráficamente, esta es la respuesta. Mencionaba, como nosotros somos docentes de matemática, esta actividad la proponemos justamente cuando queremos que los estudiantes grafiquen números irracionales. La siguiente dice que los estudiantes calculen diagonales de figuras rectangulares cuya medida es en números. No estamos en este campo aún, ¿no? Entonces, A, B, C, la respuesta correcta es la B. Bueno, aquí se plantea a través de GeoGebra lo que pedía la actividad. Como le mencionaba, aquí realizamos esta actividad cuando queremos representar gráficamente números irracionales, disculpe. Luego, en la 4, durante el desarrollo de una actividad, un docente entregó a los estudiantes 9 piezas de un rompecabezas. Aquí está. Y les pidió que armaran un cuadrado. Ahí han armado su cuadrado. Una vez realizado, le asignó las medidas de los lados de las piezas, como se aprecia en la siguiente figura. Luego el docente le solicitó a los estudiantes lo siguiente: calculen las áreas de cada una de las piezas y súmenlas para determinar la expresión que represente el área total de la figura formada. Determinen la medida del lado del cuadrado formado y con este valor expresen el área de dicho cuadrado. Respondan qué se puede afirmar de ambas expresiones. ¿Cuál es el propósito de la actividad? Bueno, aquí en esta pregunta ya está marcada el propósito, es que los estudiantes establezcan relaciones entre las distintas expresiones algebraicas del área de una figura geométrica. Esa es nuestra. La A y la C se descartan. Que los estudiantes resuelvan operaciones multiplicativas con expresiones algebraicas, no se requiere eso. Que los estudiantes desarrollen su habilidad de visualización geométrica estableciendo relaciones entre las partes y el todo, tampoco, ¿no? Entonces vamos a hacer 5 preguntas, así como lo hemos hecho en el módulo 1, en esta preparación que estamos teniendo para la evaluación de ascenso. Las 5. Una docente tiene como propósito promover en los estudiantes de primer grado el desarrollo igual de la noción de aleatoriedad y de determinismo. Aquí dice noción, va a empezar recién con este tema, entonces tenemos que identificar muy bien cuál es la respuesta correcta, ¿no? Para ello debe proponer una actividad inicial que ellos desarrollarán en equipos. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para que la docente logre su propósito? Es una actividad también donde me dice propósito. Aquí hay 3, estimados docentes. Entregarles una moneda, pedirles que lancen la moneda 50 veces y en cada oportunidad registren si salió caro sello, solicitarles que establezcan si uno de estos resultados es más factible que salga en el lanzamiento 51.
Explicarles que los experimentos que tienen resultados predecibles son llamados deterministas y los no predecibles aleatorios. Entregarles un listado de experimentos para que los clasifiquen en dos grupos. En uno se encontrarán los experimentos deterministas y en el otro los aleatorios. Entregarles un dado y una bolsa oscura con 3 bolas rojas. Indicarles que deben predecir los resultados antes de lanzar el dado y de extraer al azar una bola de la bolsa. Preguntarles si acertaron en sus predicciones y que digan por qué. Pedirles que repitan cada experimento 10 veces. ¿Cuál de ellas es la alternativa? Entonces, ya, vamos eliminando, ¿no? La B no puede ser, ¿no? Porque dice explicarle que los experimentos que tienen resultados predecibles son llamados, aquí en la B el docente es ya lo deja, bueno, el docente ya aquí hace todo, ¿no? Como en otras actividades anteriores, aquí el docente ya nos está diciendo, él hace todo y es el centro, ¿no? Y lo que se quiere no es que el estudiante sea el centro y que él encuentre, él a través de sus actividades encuentre las respuestas, realice la actividad. Entonces nos quedan dos. Bien, hasta ahí vamos a terminar ya A y B. Nos quedan la A y la C como alternativas que quedan ya para ustedes. La pregunta número 5. Ya hemos culminado con el módulo, después vamos a tener otro módulo y para que ustedes se vayan preparando, ¿no? En el módulo siguiente vamos a empezar por esta pregunta.